Pero ¿dónde surge la necesidad del documental? Surge porque nosotros con Rodrigo Sánchez y con Teresa Ciudad habíamos estado armando la editorial y claro, pues lo primero que nos llega para formalizar la editorial fueron los 5.000 delfines y un túnel. Y estábamos con Rodrigo visitando la Anita para contextualizar las obras con un valor sobre una dramaturgia que no estaba puesta en el papel hasta la fecha. Entonces, en ese momento, en la contextualización de los textos, empezaron a surgir historias que daban cuenta de en qué momento se escribió el Salitre, en qué momento se montó el Salitre, en qué momento se escribió los diálogos de la Merced, en qué momento se montó los diálogos de la Merced. Y esa historia empezó a generar como, bueno, en lo personal en mí, una especie como de delirio, de fascinación. Y harta obsesión también. Entonces, el hecho de, como dice el Mauricio Rodalés, a un amigo cineasta que le dice, bueno, pero si tú solamente apretaste clic. Y yo creo que también, yo pienso que claro, ¿qué es lo que hace uno en el fondo? Uno se sienta frente a una persona y hace clic. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Lo que pasa es que uno abre la palabra o dialoga un poco y realmente lo importante es lo que están entregando las personas y eso es lo que vale la pena. Entonces empecé a pensar en qué era la historia. ¿Qué era la historia? Porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Una historia teatral que no había sido documentada. Que cuando encontraba como gente de sindicalista antigua, todos sabían la historia del Teatro del Riel. Cuando encontraba gente militante antigua, todos sabían la historia del Teatro del Riel. Cuando hablaba con gente de las poblaciones, sabían la historia del Teatro del Riel, pero no estaba documentada. Entonces, esos dos principios, que son la memoria y la historia, es lo que yo creo que es lo que nos conmueve. Y para repetir lo mismo, en el fondo, yo en este caso soy solamente un espectador más, creo yo, que me interesa relatar a partir de los relatos de ustedes, o los relatos de la gente que fue partícipe. Los relatos de Reinaldo, por ejemplo, que de repente me abrieron mucho los ojos en muchos aspectos para entender la minuciosidad de la diferencia de la dramaturgia Juan Vera con otros contemporáneos. Lo que contaba Hernán Orellana, por ejemplo, que son dos hechos históricos bastante importantes de lo que pasaba en el contexto chileno aquí. Bueno, ¿para qué decir lo que habla la Anita, lo que habla Marcela y muchos otros más que salen en la película? Y con eso no solamente darle la gracia a los compañeros de la editorial, que fue a raíz de esa brecha que se abrió, esa trizadura que abrió la editorial, es que uno quiere indagar aún más en algo que a lo mejor era más difícil de poner en el papel, que era la historia, el relato oral. Y ahí también me gustaría agradecer al Mauricio Redolés porque, por ejemplo, y como lo comenta Reinaldo también, no es una síntesis, pero este primer trabajo, y ahí voy a explicar por qué digo este primer trabajo, diagrama un proceso histórico. Entonces, ¿con qué cumple o qué cumplía el documental para mí en ese sentido? Era diagramar un inicio y un final muy cronológico que hablaran del proceso, hablaran del transcurso de los 70, 80, 90 y ver qué nos pasa a nosotros como chilenos en esta historia teatral. Entonces, ¿y por qué agradecerle al Mauricio? Porque al conocerlo a él, por el empeño que él le puso en que siguiera investigando y en entregarme más nombres aún, que por una cosa de estructura narrativa no pude ponerlo acá y por eso yo siento que no he terminado. No es por las ganas de hacer una segunda versión, sino que es por la necesidad de completar el relato. Y ahí, bueno, agradecer a un montón de gente más. Agradecer también a Alberto, por ejemplo, haberlo conocido a través de esto, a Alberto Curapel, a Susana. Y bueno, y en general, hay cosas que a mí me conmovían mucho de editar también, de verlo ahora sobre todo,
Pero también esa apertura de la Anita, por ejemplo, de que uno, ¿qué es lo que resguarda? Cuando uno escucha los relatos de Rafael Ahumada, por ejemplo, al principio dice que había una necesidad de defender el patrimonio al defender los trenes, por ejemplo, de posicionarse en la Santiago Watt. Porque, repitiendo o tratando recordando más o menos las palabras, cuando te entregan un lugar, te entregan el corazón y con eso se puede cambiar el mundo. ¿Qué es lo que nos falta ahora? La dificultad que tenemos nosotros en el medio, no solamente teatral, en el medio artístico en general, en la noción de espectáculo que tenemos los chilenos, de entretención. Y a diferencia de esto, y por qué yo me encallo en esto, es la necesidad de cambiar conciencia, de que el arte, como dice Reinaldo en el documental, no puede ser un adorno. Y por eso son ejemplos. Y en ese sentido, en los 80, un grupo humano defiende un patrimonio, y conocer esta historia genera un deber también de defender este patrimonio que se volvió el riel. Y yo siento que en ese sentido, bueno, es lo que me mueve a mí en lo personal. Es como la urgencia. Yo antes de esto no había hecho un documental porque tampoco estudié cine, por ejemplo. No soy documentalista ni por oficio, ni por disciplina, ni porque me las quiero dar de documentalista. Es porque me da rabia la realidad. Entonces agarro la cámara porque no lo va a hacer nadie más. Porque tenemos que mostrar a los contemporáneos y a los que vienen después que hubo gente, como dice Hernán Vallejo en el documental cuando estuvo en Cuba, y dice que en Chile había realmente una compañía que no tenía recursos, una compañía realmente combativa. Entonces es lo que me mueve a mí, por lo menos, es lo que me gatilla a mí. Y eso, más que nada, para mí esto es un homenaje a esa historia, más que vincularla con una relación estética o no. Para mí es una posición, es cómo nos posicionamos en nuestra cultura.